días tengan todos, bienvenidos a este tiempo. Qué bueno que ya llegó otro día a las 8 de la mañana, un jueves más, en donde podemos juntarnos, ahí donde usted está. Pónganos un comentario de dónde nos está escuchando. Podemos juntarnos a través de las redes, a través de este lugar, a través de lo que podamos, a estudiar este libro, a estudiar un poquito de la palabra, a estudiar un libro que lleva en las bibliotecas y en los libreros por cientos y cientos y cientos y cientos de años, y que sigue dando vida, sigue bendiciendo, sigue ayudándonos a tomar las mejores decisiones, sigue guiándonos fuera de las peores decisiones y hacia las mejores decisiones para cambiar nuestra vida a como Dios manda y así disfrutar de todas sus promesas. Bueno, mi nombre es Isaac Elizalde, y si nos está sintonizando por primera vez, bienvenido a este tiempo. Yo espero que así como para mí, para todos los que podemos disfrutar este tiempo, sea de bendición, sea de ayuda, sea refrescante, y que se te haga un hábito como a todos nosotros, un hábito que nos ayuda y que nos bendice muchísimo. Mi nombre, como les digo, es Isaac Elizalde, y estoy en representación del titular, mi papá, el señor Carlos Elizalde. Él ahorita está de viaje, por eso ayer tenía que descansar lo más posible, porque va a empezar un viaje y va a ir a predicar a Guadalajara, allá a unos eventos a los que lo invitaron. Y pues qué bendición que pueda seguir siendo él bendición en todas partes donde lo invitan, y que si usted tiene chance ahí, le encargo que pues oremos por él para que Dios lo use por allá y que nos traiga unas excelentes noticias para acá. Sin más que agregar, muy bienvenida, Miss Raquel, qué bueno tenerla esta mañana aquí. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, bienvenidos a todo el panel y a las personas que nos acompañan aquí. Pues encantada y feliz de la vida, ¿verdad? De poder empezar otra vez este día como se debe, platicando con Dios, poniéndonos a cuentas y aprendiendo cada día más de lo que Dios nos dice. El día de hoy seguiremos ya con la historia de Salomón, con las consecuencias, con esa parte que no es tan bonita, pero pues que tenemos que estudiar para poder nosotros aprender y decir qué, hasta dónde hacer y hasta dónde no hacer. Híjole, qué importante eso. Yo sigo abogando por que nos enseñen así la historia de nuestro país, ¿no? Que nos enseñen la grandeza de los héroes y las caídas de los héroes. Sí. Qué importante es no irnos con la idea de que son puras cosas buenas. Así es. No, sino todos somos así, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Me encanta, vamos a cerrar con eso el día de hoy, el capítulo 11. Señor Villa, buenos días. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días al panel y a toda nuestra amable audiencia a través de las benditas redes sociales. Y pues este es un día más, es un jueves más de muchos, pero un jueves que tiene que tener algo especial, algo extraordinario, y partiendo de que ponemos en las manos de Dios este día y consultamos su opinión, vemos un poco más de su personalidad, de su carácter. Hoy vamos a estudiar, por ejemplo, que se me hace muy curioso que los enemigos de Salomón estaban adormecidos, atontados, estaban en otro lugar, y hoy son despertados, son inquietados, y esto de parte de Dios, y está muy, muy curioso. Es Dios el protagonista de esta historia. Salomón significa paz, pero vamos a ver que ahora de aquella paz con la cual consolidó el reino, pues ahora ya se está viniendo abajo. Wow, definitivamente va a ser muy interesante el día de hoy. Vaya abriendo su Biblia en el capítulo 11, su blog de notas, su cuadernito, siempre es bueno. Y hoy, 4 de agosto del 2022, me complace también darle la bienvenida a alguien que nos dejó abandonados muy buen rato aquí en la oración de las mañanas. Reclamo por que delante. La extrañamos mucho tiempo, pero nomás se hacía de rogar y se hacía seguro, de rogar, no quería. Se hacía de rogar. Pero hoy me da mucho gusto recibir por fin a mi esposa, Divine Grimes. Qué bueno tenerte aquí, amor. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí. Siempre los veo en mi casa, en la transmisión, con Melody, pero la verdad estoy bien emocionada de poder estar aquí presencialmente. Sí. Nos da mucho gusto tenerte aquí, babe. Gracias. Y ¿extrañan mucho sus
comentarios. Sí. O sea, de manera General. presencial, digo, de cara, de Ok. frente a frente me han comentado, no 2, 3, algunas personas Extraño. de Divine. Ay, Que, qué lindos. que ojalá y que pronto esté su niña en condiciones de dejarla por ahí encargada con alguien, bien segura, que pudiera estar de nueva cuenta con nosotros. Bienvenida. Ay, gracias. Muchas Pues sí, gracias. ya por fin Dios escuchó nuestras oraciones y ya está aquí con nosotros. Híjole. Ay, no, a mí Qué me da nervios. mucho gusto Sí. y pues bueno, vamos a darle con todo. ¿Está listo usted? Prepárese. Sabe, hay veces que las cosas que más nos apasionan después de algún tiempo se vuelven un poquito monótonas. Todo, lo más emocionante, si lo hace suficientes veces, se vuelve monótono. Muchas veces podemos tomar este libro como algo, ay, vamos a leer la Biblia. Emociónese, prepárese, agarre un café bien caliente o uno bien cargado y mentalícese de que estamos a punto de escuchar la voz de Dios que hoy puede cambiar nuestra vida. Así que vámonos al capítulo 11, versículo 14, a partir del 14 hasta el final. Dice así: por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el rey del ejército, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y el israelita que estaba con él, los israelitas que estaban con él se quedaron ahí 6 meses, hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De ahí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz a un hijo al que llamó Genubat, y Tapenés lo educó en el palacio real, de modo que Genubat creció junto a los hijos del faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya habían muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón: déjeme usted regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todos modos déjeme ir. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y ahí se establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboán, hijo de Nabat. Este Jeroboán era efrateo oriundo de Zeredá. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La rebelión de Jeroboán tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboán se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboán salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le daré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí.
En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel, y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó ahí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Capítulo 11, completo del Primera de Reyes. Estamos viendo el fin del tercer rey de Israel, o el cuarto, si le queremos agregar un descendiente de Saúl. Salomón, el gran Salomón. Me acuerdo que había una canción que cantábamos en Amistad Niños y le pedíamos a Dios la fuerza de Sansón y varias cosas, y una de ellas era la sabiduría de Salomón. El hombre más sabio. Estamos terminando su historia de acuerdo al libro de Reyes, y nos cuenta cómo empezó cómo se acabó la paz, ¿no? La paz se acabó a través de tres enemigos principales, tres elementos principales. Número uno, Hadad-Ezer, un descendiente de un pueblo que el comandante del ejército de Israel, que estuvo antes de Salomón, intentó aniquilar a un pueblo entero, y de ese pueblo se salvaron unos cuantos. Entonces imagínese el coraje, imagínese como los odios. Este se llama Hadad-Ezer. Regresa a la zona cercana de Israel y empieza a asediar, empieza a lastimar, empieza a afectar, y ahí se empieza a acabar la paz, empieza a acabar ese shalom que se llama Salomón, ¿no? Y además de Hadad-Ezer está Rezón, que era un criado de Hadad-Ezer, huyó de Hadad-Ezer, y yo no sé cómo o por qué, pero también tenía un coraje contra Israel, y se establecieron, y ellos fueron los sirios, en Siria, perdón. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel, entonces también contra Israel. Pero no nomás enemigos externos se levantaron después de este constante desobediencia a Dios, después de ¿cómo le podremos llamar? Así como Salomón se le hizo fácil no tener nomás una mujer, 2 mujeres, 3, sino tener 1000 mujeres, de la misma manera dijo, pues tener un Dios es bueno, pero tener un extra, pues no debe ser tan malo, ¿no? Entonces, aparte de Dios, poder tener a Quemos, poder tener a Moloc, poder tener a Astarte, pues yo sé que mi corazón es de Dios, pero pues un poquito, ¿no? Así como hoy en día, ¿no? O sea, las frases de repente es que mi corazón solo lo tiene una, pero pues tengo corazón de condominio, no sé qué tantas cosas o excusas. Pues Dios dice, no, o sea, yo debo ser el único. Esta relación entre tú y yo es de 1 a 1, no de tú con 3, tú con 5, uno de ellos soy yo. Entonces, a partir de eso, vienen esos 2 enemigos externos y un enemigo interno. Curiosamente, ese enemigo interno no lo levantó la avaricia, no lo levantó ese deseo de rebeldía, de tumbar al rey Salomón porque es lo que sea, corrupto, como lo queramos llamar hoy en día, sino lo levantó Dios. Dios habló con él a través de un profeta y le dijo, ¿sabes qué? A ti te voy a dar 10 tribus de Israel. Y le dijo las mismas frases que habíamos escuchado en este mismo capítulo el día de ayer. Le dijo, le voy a quitar, porque decidió irse a adorar a tal y tal Dios, desobedeciéndome. Entonces a ti te voy a dar 10 tribus, pero a él lo voy a dejar reinar todos los días de su vida, por amor a mi siervo David. Pero a ti te voy a dar después de su muerte las 10 tribus, ya he elegido cuál se va a quedar. Pero a su hijo le dejaré una tribu que ya he elegido y la ciudad que ya he elegido por amor a mi siervo David.
qué curioso Dios que le dice, si tú cumples, Jeroboam, si tú cumples con mis decretos, si tú cumples, si tú sigues el ejemplo de mi siervo David, te daré una dinastía como se la di a él. Una dinastía enorme, una dinastía larga, una dinastía protegida. O sea, Dios no es nomás, no es de favoritos. No es de que David, y si no es David, no, nadie. Dios está intentando con Jeroboam hacer lo mismo que tuvo con David. Y al final aparece que este señor Ahías, el sacerdote, el profeta que habla con Jeroboam y le dice todas estas cosas, curiosamente tenía un traje nuevo y lo partió en 12 nomás para decirle eso, para que le quede bien claro. Y a partir de ahí Salomón dice que lo quiere matar, quiere acabar con él, pues es una amenaza. Y Jeroboam huye con éxito y se espera a que termine el reinado de Salomón. Y de ahí pues ya terminamos con Salomón, lo enterramos en la ciudad de David y lo sucede su hijo Roboam, que vamos a ver después lo que sucede con su hijo Roboam. Hasta aquí lo dejamos. ¿Con qué empezamos? ¿Qué le llama la atención en este capítulo, Miss Raquel? Fíjese que me llamó mucho la atención la parte de Roboam. Jeroboam, gracias. Ayer platicábamos de qué importantes son las personas con las que nos juntamos y qué importante aquellos guías que tú ves como quiero alcanzar lo que él ha hecho, quiero ser como él es. Ajá. Porque mientras Salomón tenía esa sabiduría de acuerdo a lo que Dios dice, él aprendió mucho. Yo quiero pensar que aprendió, que estuvo ahí viendo y como en el momento de que se corrompió, uno tiene todo el derecho de decir, por ahí ya no sigo pues. O sea, la lealtad, ¿a quién se la doy? A Dios, la sigo con Él, que ya no está bien. Entonces tengo que redirigir mi vida, por así decirlo, para el camino donde es el más correcto para nosotros. Aunque aquí se ve como una consecuencia y como deslealtad, finalmente Dios lo está levantando, porque yo supongo que la vida de Él era de acuerdo a lo que Dios mandaba. No, y no es deslealtad. Deslealtad Ajá. hubiera sido que se levantara en armas y acabara con Salomón. Así es. Pero hizo lo mismo que David. Huyó del rey que lo quería matar, aunque ya había sido elegido como un rey. Qué curioso, no había visto esa referencia, Miss Raquel. Señor Villa, ¿con qué iniciamos? Pues que sí me llama mucho la atención lo que comentaba ahorita, que dice en el caso de Hadad, que por lo tanto el Señor hizo que Hadad, el edomita que pertenecía a la familia real, surgiera como adversario de Salomón. Y también en el 23 dice que Dios también incitó a Rezón para que también se pusiera en contra de Salomón. Y también estamos viendo en el caso de Jeroboam, también es por iniciativa de Dios que se levanta en rebeldía contra su jefe, digamos. Sí. Entonces, esto como que no lo entiendo, no lo comprendo, cómo un padre pueda ponerle esas trabas al hijo, cómo un maestro pueda poner esos obstáculos a un alumno, cómo Dios pueda propiciar adversarios a su pueblo. Wow. Se me hace, bueno, Dios es un padre perfecto, es el maestro perfecto. Entonces, definitivamente esto es correcto. No nos da por nuestro lado, no va a pasar por alto. No va a dejar que esto siga increciendo, siga prosperando la idolatría ya insoportable. No era otra esposa, no era una extranjera más, eran 700 esposas, eran 300 concubinas, eran 3 dioses repugnantes, impresionantemente aborrecibles, a los que se les sacrificaban niños. Entonces, esta maldad no puede, aunque sea mi hijo, mi escogido, el que yo puse, no puede prevalecer. Entonces, el carácter del padre, el carácter del papá, en este caso nosotros, el carácter del maestro, el carácter de la autoridad, es el verdadero carácter que no soporta, que no tolera, que no va a permitir que prevalezca esta situación más allá. Porque ¿a dónde hubiera parado esto si no interviene Dios? Sí. ¿A dónde hubiera parado? ¿Qué más sigue pues? O sea, como que si no nos ponen un alto,
y no nos ponen un freno, un límite, de veras nosotros no los tenemos de manera natural. Padre que ama, autoridad que ama, es una autoridad que se enfrenta a ti, ¿no? Cuando estás mal, que te detiene o que te pone trabas, como dice usted, señor Villa, obstáculos. Padre que no ama, todo lo que quiera. Es que es mi hijo, es mi niño, todo lo que él quiere. Híjole, qué peligroso, qué interesante ese tema, señor Villa, un verdadero papá. Y por último, ¿con qué iniciamos? A mí me llama la atención que no sabemos mucho de Jeroboam. Sin embargo, Dios se fijó en él y nada más le dijo, si tú me sigues a mí, si tú cumples mis mandamientos, te daré una gran bendición. O sea, te bendeciré a tu dinastía, te estableceré. Y para mí es algo increíble, es algo sencillo, pero también me da esperanza que aplica para mí también. Yo no sé si vengo directamente de la línea de David. Yo no soy israelita, yo soy Divine, una gringa de Texas. Y Dios se va a fijar en mí. Y si yo sigo sus mandamientos, también me va a bendecir. Sí. Wow, no hay una Jeroboam, padre de tal, padre, No, hijo de tal, y te vas a una súper importante línea. Jeroboam es una persona que lo único que sabemos de él son dos cosas, quizá. Número uno, muy buen trabajador. Se ganó el respeto. Se ganó el respeto de todos sus compañeros, se ganó el respeto de todos con los que estaba. Tenemos eso de él. Muy buen supervisor. O sea, muy buen trabajador, muy confiable, y yo creo que podemos agregar leal. Porque si yo escucho eso, que Dios me va a dar eso, pues probablemente me levanto en armas. Pero él no lo hizo, al contrario, como David, salió huyendo. Y por último, un potencial que Dios vio, ¿no? Ni el papá de David, Isaí, veía el potencial en David, al punto de que no lo invitó a su propia coronación. Hicieron una carne asada para coronar a David, pero pues su padre dijo, no, pues ni al caso que vayan a coronar a David, van a coronar a uno de mis otros hijos, que sí son más guapos, más hábiles, más capaces. Pues no lo invitaron a su propia coronación. Al final de cuentas, él terminó siendo el rey David. Y lo mismo vemos aquí en un Jeroboam, un hombre con potencial, un hombre que quizá tenía ciertas cosas parecidas a David, ¿no? Pero bueno, yo creo que podríamos iniciar con ese asunto de un verdadero padre. Un padre o una madre, unos padres que realmente aman a su hijo o a sus hijos. Les dan todo, les permiten todo, o les restringen todo, les dicen que no a todo. ¿Cómo está ese asunto? Creo que este es un tema muy, muy valioso en el que ¿cómo enfrentarnos a nuestros hijos en momentos en los que estamos viendo que están mal? O sea, ¿qué pudiéramos comentar al respecto de esto? O sea, porque se me hace que hoy en día está mucha la inclinación a darle siempre por su lado. A todo lo que dicen está bien. Lo que importa es que es una especie de creatividad absoluta y todo lo que piensa está bien. ¿Cómo ven ese punto? Bueno, hemos aprendido nosotros que los extremos tampoco son buenos, ¿no? Entonces, ni dejarlos hacer todo, ni reprimirlos a tal grado que no puedan hacer nada a los hijos, pero sí buscar ese intermedio donde podamos nosotros marcar los límites. Y los límites pues no son fácil, porque son límites. No son fácil ni uno como papá ponerlos, ni el hijo recibirlos. Pero ahí yo creo que el amor nos hace decir, bueno, ¿qué es lo que sí quiero para mis hijos? Okay. Y no de manera inmediata, porque los límites a veces no son para inmediato. Uno enseña al niño para que cuando sea adulto sea de tal manera un hombre y una mujer de bien. No sé si me explico. Entonces sí, los límites tienen que prevalecer siempre. Un niño con límites para dormir en sus horarios, para comer en sus horarios, la salud va mejorándose, siempre está con buena salud. Y parecería ilógico que, porque se acuesta tarde, pero si le doy de comer, se acuesta tarde, pero si hago esto.
pero lo va desmejorando al niño el acostarse tarde. Entonces son límites muy sencillos que a veces nos cuestan mucho trabajo, pero hay que ponerlos. Como que lo que prevalece ahorita es lo que dices, Isaac, de que los hijos pues que no sufran, que la pasen bien, que tengan libertad, que no les falte nada. Y han sido, digamos, situaciones generacionales. En mi generación, que es la generación de tu papá también, de Carlos Elizalde, era no. O sea, ese extremo que dice Raquel, todo era no. Estábamos preparados para el no. No había permiso, no había dinero, no había no y no, todo era no. Entonces resulta que como yo sufrí el no, yo quiero evitarle ese no a mis hijos. Wow. Y ahora entonces hemos caído mucho también en ahora todo es sí. Sí. Y todo esto viene a tanto aquello. Pues sí, o sea, obviamente no todo es no, pero tampoco todo es sí. Lo que sí debe prevalecer es que cuando sea sí, cuando sea no, debe haber un porqué, una razón. O sea, a veces esas nalgadas que me daban a mí, porque mi hermana o alguien más hizo algo y nos nalgaban a todos parejos para no averiguar quién. O sea, no, debe haber un porqué. O sea, pero ¿por qué a mí? Si yo no hice eso, yo no lo hice. Dice en el 33, voy a hacerlo así porque me ha abandonado y adorado a Astarte, diosa a Quemos y a Moloch. Entonces, que haya un porqué, haya una razón. Esos castigos que también ahorita, que son crueles, no son razonados, no entra la razón. El niño se queda, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Mira, te voy a dar unas nalgadas y esto es por esto y por esto otro. Un porqué, una razón. En aquel entonces a nosotros no nos daban razón, era no y se acabó. Porque soy tu padre era la única razón, o porque soy tu madre. Y bueno, yo veo aquí que una razón sí se necesita siempre, tanto para el sí como para el no. Algo que vemos que me gusta mucho y es algo revolucionario. Revolucionario en la época, sobre todo, en la que este libro se estaba formando. Era una locura el hecho de que Dios, imagínense, hoy en día estamos repletos en una sociedad en el que la Biblia tiene un fundamento muy fuerte. Todo el mundo sabe qué es la Biblia, todo el mundo ha escuchado de Jesús un poquito, pero imagínense un tiempo en el que no existía esto, no existía una cultura cristiana, judía, bíblica. Era tan revolucionario pensar que había un Dios, no el Dios de una etnia, no el Dios de los mexicanos, el Dios de un pueblo, sino un Dios bueno que quiere que se cumpla su palabra y que levanta en grandeza increíble, absoluta, al que se agarra de él, pero si su hijo lo abandona, toma decisiones. Eso es impresionante, eso fue tan revolucionario y sigue siendo tan distinto. Es por eso que este libro no tiene comparación y este libro sí se puede decir, fue escrito por Dios, porque no tiene sentido dentro de su contexto y de su época. Es esa separación tan grande de un Dios más enfocado en lo que es justo, lo que es bueno, a el Dios de los israelitas contra los sidonios, el Dios de los griegos contra los romanos. Esto es algo increíble. Y pues vemos que lo que Dios quiere es que cumplamos su palabra. Dice en otra parte, si me amas, cumple mis mandamientos, ¿no? Ay, te amo mucho, Señor, eres lo mejor para mí, te amo. Cumple mis mandamientos. Esa es la manera de que nosotros mostramos ese amor por Dios. Y aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no entendamos qué o por qué no me puedo casar con ella, por qué tal cosa, tenemos que entender que al final nos va a bendecir eso.
Sí, lo que pasa es que los límites nos dan seguridad, aunque no la veamos de momento, Sí, nos no dan la seguridad vemos. y esa seguridad nos da la oportunidad de tomar buenas decisiones. Cuando uno está seguro emocionalmente, seguro físicamente, entonces es cuando podemos tomar decisiones más certeras. Entonces Dios nos pone límites muy justos para que podamos vivir bien. Sí, y al final de cuentas, o sea, todos y cada uno terminan teniendo un impacto de bendición para Así nuestra es, vida. No así es, es. eso es lo que me encantó de ayer que Manuel comentaba, creemos de veras que lo único que Dios quiere hacer es arruinarnos la vida, arruinarnos la diversión, ¿no? Híjole, si entendiéramos, si nos diéramos la tarea de entender por qué Dios tiene todas estas leyes o estas advertencias, estos consejos, estas guías, todas tienen que ver con una vida de bendición, una vida feliz, una vida llena, una vida, ¿sabes? O sea, qué tan básico, se me hace tan básico. El hecho de que Dios quería nomás era un hombre con una mujer. Si nomás hubiéramos hecho caso a ese en la historia de la humanidad, yo estoy convencido que no existiera ninguna enfermedad de transmisión sexual. Así de sencillo. Enfermedades que han acabado con cientos de miles de personas. Nomás por una cosita, un detallito, un consejo, una guía de parte de Dios. Ahora, curiosamente, la viruela del mono o la viruela rosa, creo que también le llaman, no se puede decir esto, pero es una enfermedad que prácticamente solo afecta a homosexuales, a hombres homosexuales. No se puede decir, es políticamente incorrecto, ¿no? Pero es así. Si usted ve, esa es el común denominador absolutamente, prácticamente en todos y cada uno de los casos. Entonces, pero ¿por qué tan restrictivo? Es que si yo quiero hacer esto, si yo quiero hacer aquello, el que crea de veras que vivir buscando a Dios, vivir en esta, ser cristiano, el que diga que no tiene restricciones o que no se domina a sí mismo, que no se somete, pues creo yo que no está viviendo esta vida y este camino de lucha, de batalla, pero que al final deja los mejores frutos, los mejores tesoros. ¿Ibas a decir algo? Ajá. Recordando de cómo era cuando yo estaba en la casa de mis papás, pues mis papás más estrictos que flexibles. Y la verdad es muy difícil en el momento tener que escuchar, bueno, esto es tu límite, o sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer la otra cosa. Y es súper difícil en el momento porque no entiendes por qué. Y la verdad es que tenemos que aceptar que a veces no vamos a entender por qué, no podemos. Wow. Pero la verdad, ahorita, o sea, ya casada, ya con una hija, yo digo, wow, quiero hacer lo mismo con mi hija, porque ya entiendo por qué. En el momento no entendía por qué, no quería obedecerles porque no se me hacía justo en el momento, pero ya casada con una hija, ya viendo, wow, o sea, cómo son las cosas que estaban viendo mis papás, que yo no estaba viendo, digo, wow, quiero hacer lo mismo. Sí, bueno, siguiendo avanzando en este tema, dice que Dios, a través del profeta Ahías, vio a un hombre llamado Jeroboam, que tenía muy buenos atributos, se ganó el respeto de todos. Salomón lo vio incluso y lo levantó, lo puso a supervisar, lo puso de jefe, lo mismo que David. Saúl lo vio, lo levantó y lo empezó a levantar más y más y más. Ahías dice que en un momento estaban los dos solos en un campo y Ahías llegó con un traje nuevo y por esas imágenes bíblicas se me hacen tan chistosas, ¿no? O sea, si se lo imagina en vivo, pues llega con un saquito nuevo, bien bonito. O sea, por alguna razón decían que es nuevo, o sea, decía que es nuevo, capaz si se veía brillante, capaz si se veía así bien bonito. Pues lo agarra, se lo quita y empieza a despedazarlo frente a Jeroboam. Y Jeroboam, pues, es un profeta y respeto, pero pues, mejor me alejo tantito, no sé qué va a pasar después. Y en eso dice, toma 10 trozos de esta tela, te daré a ti 10 tribus, y empieza a darle esta profecía. A mí me encanta esa idea.
porque sí es cierto, la descendencia de David, pues es la que Dios eligió y la que por alguna razón se mantuvo de cierta manera hasta llegar a Jesús, y ahora es el rey para siempre, ¿no? Pero Dios no es ciego, ¿no? No es ciego como a veces de que no, mi gallo es este, no me importa que es corrupto, tramposo, que se aproveche. No, o sea, si este hombre Jeroboam se hubiera aferrado así como David o más y hubiera enseñado a sus hijos, yo creo que cuando Jesús estaba pasando por las calles no le hubieran dicho hijo de David, le hubieran dicho hijo de Jeroboam. Porque Dios elige al que lo elige a él, ¿no? Y es bien padre porque, mira, si Dios siempre castigara el pecado en el momento de que, y si dijiste una mentira y en ese momento, ¡pum!, cae un rayo. No estaríamos nadie aquí. Primero que nada, pues sí, no estaríamos nadie. Pero significaría, o sea, no harías cosas malas, pero pues, sabiendo porque te vas a morir en ese momento. Sí. Pero el no hacer algo malo sabiendo aún que puedes salirte con la tuya. Eso es la verdadera integridad a la que Dios te quiere llevar, a la que Dios nos quiere llevar. Ese hacer lo que es correcto, aunque yo quiero hacer lo que no quiero, lo que es incorrecto. Hacer lo que Dios manda, aunque yo siento, aunque me impulsa la sociedad misma a hacer lo contrario. Y ahí es en donde Dios ve a Jeroboam y dice, este puede llegar a ser grande, este tiene potencial. Y así está viendo con nosotros esa potencialidad que me encanta, porque Él dice que se lo va a quitar el reino. No dice, tú vas a levantarte y vas a hacer, yo se lo voy a quitar y te voy a hacer a ti rey. A mí lo que me encanta, Isaac, también es que digo, todos tenemos esa posibilidad, porque a veces estamos trabajando, suplicando que alguien voltee a vernos, qué hacemos, que lo hacemos bien, que nos digan muy bien, vas muy bien, y de alguna manera que nos den un incentivo para sentirnos mejor. Pero qué padre que lo que tú haces, Dios lo ve. Sí. O sea, independientemente de en el tiempo, en el momento, Dios te sigue observando y en algún momento te va a levantar, como su palabra lo dice. No tienes que esperar a quedar bien con una persona. Tú haz las cosas correctas para que Dios te vea. Y no se le olvida a Dios lo que hizo David. Ajá. No se le olvida. Y yo repito, a Dios sí se le olvida las cosas malas que hizo David. Lo que no se le olvida es que se levantó. Sí. Entonces yo creo que a Dios le contaban, híjole, Dios, ve nomás lo que hizo David, ve nomás se metió con Betsabé cuando sabía que era esposa de alguien más, y luego lo mató, y luego esto, y luego mató esto, y luego asesinó aquí. Y Dios dice, deja tú eso, se levantó y se volvió a acercar a mí. O sea, me volvió a elegir a mí, aunque había elegido puros caminos incorrectos, aunque se metió en la cochinada, aunque me abandonó, se volvió a levantar y me abrazó otra vez. Y qué importante eso que comentas. Eso es lo que más le emociona. Ajá, qué importante eso que estás comentando, porque nosotros en esta parte tan humanos que somos, que lo que no se nos olvida es lo malo que pasó. Uf, qué fuerte. El primer recuerdo es lo malo para poder llegar a ver cuando llegas a lo bueno. A ver si llegas. Sí. Entonces, qué bueno que Dios es así, porque... Sí, ay, exactamente. Y es lo que tenemos que escuchar y que estar bien convencidos. Y en el discurso que me tocó dar en las graduaciones, o sea, la historia, el ser humano, la gente, la sociedad, Dios, todos tendemos a poderle dar un perdón a alguien, o a olvidar los inicios, olvidar los errores, pero lo que no olvidamos es cómo terminó. El cómo terminó es lo que importa. Ahorita tenemos chance, ya estamos viejos como Abraham, nos levantamos otra vez. Pero bueno, el asunto aquí es que Dios está viendo cómo vuelve a levantar a Israel. Dios no dice, no, ya valió, Salomón me abandonó, pues ya ni modo, ya. Él ve a Jeroboam y dice, aquí hay posibilidad, vamos a levantarlo, a ver si vuelve a levantar, se vuelven a aferrar a los principios que les di. Porque el plan de Dios para Israel no es nomás un pueblito bonito, lleno de cosas bonitas. El plan de Dios para Israel es un pueblo apartado, que me honra, que me elige a mí por encima de los demás y que yo levanto por encima de los demás, ¿no?
que se agarra para levantarme, se agarra de lo mínimo. O sea, aquí nada más va a prevalecer una tribu, digamos. Va a entregar 10, va a prevalecer una. ¿Cómo se agarra de la insignificancia, pero que hay potencial? De eso me voy a agarrar para sacarlo adelante, porque es mi pueblo, es mi hijo, es mi heredad. Entonces, Dios sí le busca por dónde, no se da por vencido. Sí ve potencial en nosotros, con todas las regadas y con todo, sí ve potencial en nosotros y se va a agarrar de esa parte minúscula para sacarnos adelante. Qué bueno que así es Dios, que sí ve solución, porque sí tienes razón, Isaac. O sea, ¿ya qué hago? O sea, con esta gente. Dios no nos reprueba. Y hoy, 2022, Dios está buscándote a ti, buscándome a mí, en cada casa, en cada colonia de Hermosillo, de Sonora, de México, del mundo. Está buscando ese individuo que se quiere aferrar a él y quiere levantarlo. Y nomás le dice: yo te voy a dar a ti el reino, te voy a permitir extenderte, te voy a dar esto. Y dice el 37: en lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David y te daré Israel. Así que daré sufrir. Esto es lo que Dios te está diciendo. Si haces lo que yo te ordeno y sigues mis mandamientos, haciendo lo que me agrada. Lo que me agrada. Pero yo creo que a veces nos confundimos. Y como hay cosas que le agradan a Dios y también me agradan a mí, creemos que todo lo que me agrada a mí le agrada a Dios. Yes. O tenemos ciertas confusiones. Pero a quien debemos de agradar no es a nosotros, no es a nuestra esposa, no es a nuestros hijos, no es a nuestros padres. Al primero que tenemos que agradar es a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Dios es una persona que le agradan cosas o es una cosa que es inerte y que no se mueve, como una estatua, como un monumento, una pintura? Ayer veíamos que a Dios se enojó con Salomón. Entonces es una persona que le agradan cosas, que hay cosas que lo enojan, y es un Dios que toma decisiones, un Dios que se levanta al rescate, en este caso de su pueblo, de alguna manera. Es una persona y sí es una persona a la que le agradan determinadas, no necesariamente lo que a mí me agrada le agrada a Dios, por supuesto. Y cuando leemos aquí pensamos que como Dios lo vemos muy grande, le ha de agradar algo muy difícil de lograr, sí. Pues. Pero en realidad Dios está en todas partes y tan cerca de nosotros, y lo más práctico y lo más simple es lo que a Él le agrada. Si día a día hacemos lo práctico para llegar a lo más difícil al final, como agradecerle que amanecimos hoy, que tenemos salud, hablar con Él, cosas muy sencillas. Pero cuando a veces leemos y lo interpretamos como que, híjole, todo lo que hizo David. Sí, pero David lo hizo en ¿cuántos años? Pues hay que empezar. ¿Qué le agrada? Exacto, o sea, ¿qué le agrada a Dios? Le agrada que lo tomen en cuenta a Él como importante. Así es. No como, y a final de cuentas todos estamos en este camino de buscar lo que le agrada y hacerlo, ¿no? O sea, porque a veces sabes lo que le agrada. Pero dices, le sacas la vuelta. Y de veras es como una persona. ¿Y por qué hago énfasis en eso de la persona? Porque de repente pensamos que no siente Dios, o pensamos que como no los vemos, escuchamos, pues no, como que no existe, ¿no? Por ejemplo, si mi esposa, o sea, hago algo que no le agrada, pues yo veo la reacción. O sea, yo veo la reacción de mi jefe o de mis compañeros si algo que no les agrada. Pero Dios también es así. Dios sabe que si lo ponemos a Él en primer lugar, nos va a ir bien en todo. Entonces dice, ponme en primer lugar. O sea,
Piensa en mí en la mañana, piensa en mí en la tarde, piensa en mí en la noche. Tómame en cuenta, platica conmigo. Aunque la gente te pueda tachar de raro porque tienes un Dios muy real, más real que otros. Ponme en primer lugar. Tú acabas de decir, pues, o sea, yo sé cuando hago algo que no te agrada, o sea, se nota. Se sabe de volada. ¿Y cómo puedes saber qué es lo que me agrada? Pues me vas conociendo, ¿no? Sí, pasas tiempo buen conmigo. punto, si yo quiero saber cómo agradarte a ti, pues yo voy a conocerte más, yo voy a invitarte a un café, yo voy a pasar tiempo contigo, pues es lo básico, es lo mismo con Dios, es pasar tiempo con Él, es conocer sus mandamientos, aquí están, los tenemos que conocer. Wow, ese es el punto clave. Y también de conocer qué le agrada a una persona, convivir con esa persona, ¿no? Sí, y también nos hacemos tontos, ¿no? Guajes cuando así locos ¿qué le habré hecho mal? Por supuesto que sé. ¿Estás triste? ¿Por qué estás seria? ¿Por qué estás tan serio? ¿Qué pasó? Por supuesto que sé yo sé cuando Dios está contento y sé cuando Dios está enojado y sé por qué está contento y sé por qué está enojado. Entonces hasta la pregunta es necia. ¿Estás enojado? ¿Qué hice ahora? Y no tiene que decirme estoy molesto o estoy muy contento. No tengo que saberlo con palabras porque tenemos la conciencia. Sí. Y tenemos el Espíritu Santo que de veras, híjole, cuando hago enojar a Dios, mira, no me la acabo conmigo mismo. No tiene que venir a decir Dios, estoy muy molesto contigo. Yo sé que la regué, pero desde el mismísimo momento. Sí. Igual cuando le caigo bien, cuando le agrado, también sé inmediatamente. Entonces como que es que no sé por qué estás molesto. Para cerrar el tema, yo creo que hay que aclarar dos cosas. Número uno, pues lo que hay que hacer, usted y yo, porque todos estamos en un punto en el que hemos hecho lo que le desagrada a Dios, en lo que sea, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestro dinero, con nuestra familia, con lo que sea, hemos hecho algo que le desagrada a Dios. Ahorita, en este momento, podemos ir a su presencia y humillarnos, arrepentirnos, decir, Señor, sé que aquí y aquí te he desagradado, he hecho lo que va en contra de lo que sé que está bien. Señor, ayúdame, yo quiero de tu mano agradar, de tu mano caminar en ese camino que tienes para mí, de tu bendición, de tu favor. Por un lado es eso, y por el otro lado, nomás déjame aclararle algo. Dios, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Tenga bien claro que nada de lo que usted haga, diga, piense, nada va a lograr que Dios lo ame más a usted o que lo ame menos. Lo que podemos lograr, lo que podemos lograr es hacer cosas que a Él le agraden. Sí. No me agrada para nada que Melody esté llorando incansablemente porque ya se cansó de estar sentada o que no la pelen, de no ser el centro de atención. No me agrada, pero para nada eso. Pero no me produce más o menos amor. El amor, la capacidad de dar todo por ella o el defenderla hasta la muerte, no lo quita y no lo mueve absolutamente nada. De esa misma manera, el amor de Dios es una cosa, pero hacer algo que le agrada, darle ese dulce que le gusta a papá, o sea, eso es lo que intentamos lograr, eso es lo que anhelamos lograr, nomás por el amor que Dios ha mostrado con nosotros. Vamos a orar porque ya se nos fue el tiempo. Hoy jueves levantemos a nuestro país. Señor, gracias te damos ese día jueves por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor, porque de veras sí, cierto, yo no tengo que hacer nada para que me ames, pero quiero hacer tanto para agradarte, para que seas agradado con mis acciones, con mi camino, que seas tú agradado, que seas tú honrado con mis decisiones. Señor, hoy como todos los jueves queremos levantar a nuestro país.
queremos levantar a nuestro país. Gracias por tu bendición hasta el día de hoy. Gracias por tu favor, Señor. Porque tú has bendecido, has soplado aliento de vida en este país. Gracias, Señor, por las decisiones buenas que hemos tomado. Perdónanos por cada decisión equivocada que hemos tomado. Perdónanos, Señor, por dejarte y abandonarte. Perdónanos por jugar en esa línea justa en el que no estamos mal, pero tampoco tan bien. Pero perdónanos en México, Señor, por desecharte tantas veces. Este día, Señor, humillamos nuestra vida a nombre de nuestro país. Y Señor, levantamos a nuestro país delante de ti, Señor, reconociendo primeramente, Señor, que nos identificamos horriblemente con esa idolatría, Señor, con esa inmoralidad, con esa perversión, con esa corrupción, Señor. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. Lo malo que nos pasa, Señor, como mexicanos, nosotros somos los responsables, irresponsables en este caso, Señor. Te pedimos perdón, te pido perdón, Señor, como mexicanos, Señor, por tantas atrocidades, Señor, que hemos cometido en contra de esta tierra prometida, Señor, en contra de cada mexicano, Señor, de cada hombre, cada mujer, Señor. Muchas gracias, Señor, por los tiempos que estamos viviendo, y estoy de acuerdo con Isaac, Señor. Sabemos que estás soplando aliento de vida, que estás levantando a México, que lo estás sacando de las cenizas. Lo creo en mi corazón, lo digo con mi boca, Señor. Gracias por el soplo de vida, por tu presencia que sigue convenciendo, redarguyendo, salvando a millones de mexicanos, Señor. Gracias porque tú eres la solución, eres la respuesta. Te amamos con todo nuestro corazón. Sí, Señor, seguimos agradeciéndote, en especial, Señor, gracias, Señor, porque tu amor hacia mí no está condicionado a si me equivoco o no, Señor. Muchas gracias por seguirnos amando a pesar de lo que hacemos. Esta mañana, Señor, yo quiero pedirte, agradecerte por México, Señor, por estos climas tan maravillosos, los paisajes, el tipo de terreno que tenemos todos, Señor, y en especial por Sonora, porque estamos recibiendo lluvia, Señor. Sabemos que a veces son riesgo para nosotros, pero son más beneficios, Señor, que riesgo. Te agradecemos por este clima y por nuestro país, Señor, tan maravilloso. Sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, hoy jueves levantamos a México lindo y querido. Señor, a veces cómo nos encanta fijar en lo malo, en lo que nos hace falta, en lo que no hay, Señor, pero yo quiero tomar un tiempo para agradecerte por este México, Señor. Gracias, por las playas, las montañas, los atardeceres, Señor, la comida, la cultura. Muchísimas gracias, Señor, porque tú has bendecido a México y está tan bonita, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Sí, gracias por un país tan bello, un país tan lleno de bendición y riquezas. Señor, que brille tu luz más y más en México. Que a través de tu presencia y tu luz podamos, Señor, iluminar las tinieblas que tanto reinan en ciertas partes de nuestro país. Gracias, Señor. Yo levanto a cada hombre y mujer valiente, Señor, que se aferra a ti, Señor, y que puede y va a hacer un cambio en este país para dejar a nuestros hijos un mejor México aún más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Con qué cerramos este capítulo 11, el fin de nuestro rey Salomón? Bueno, pues a mí me quedé pensando en que si ahorita estamos pasando por una situación difícil de manera personal o familiar, debido a alguna decisión que nosotros tomamos, acérquese a Dios. Él le va a aclarar el panorama y seguramente le va a dar oportunidad de tener otra muy buena decisión esta vez y salir de esa necesidad que usted tiene. Me gusta. Me quedo con eso que comentabas al final, Isa, que me encantó, de veras es una verdad, un fundamento. El gran amor de Dios permanece y perdura para siempre. No es negociable, no es ambulante, no va y viene. Es ciertamente agradado un día sí y otro no, enojado un día sí y otro no, pero el amor de Dios no está en cuestionamiento. Él me sigue amando, Él sigue amando a Salomón y sigue amando a Israel y sigue amando a David y sigue amando a... Gracias a Dios. A mí me sigue amando a pesar de mí.
El amor de Dios. Por eso es incomprensible, ¿no? Sí. Y por eso ese capítulo de Corintios, ¿cuál capítulo es? El Primera de Corintios, creo, que describe el amor. 14. 13. Ay. 13 y 14. Ese es imposible de entender. Sobre todo con las ideas actuales del amor, ¿no? De Bad Bunny, ay, por favor. Perdón, ¿con qué cerramos? Yo me quedo con que Dios me quiere bendecir tanto y nada más quiere que yo siga sus mandamientos y que yo lo conozca más y tengo cómo conocerlo. Tengo que pasar tiempo con Él, leer su palabra. Entonces no nomás quiere bendecir al pastor, no nomás al director de la alabanza, o sea, a mí también. Híjole. Yo me quedo con una idea que estaba pensando ahorita en este momento. Tenemos unos clientes de bodegas nosotros y bien curioso, pues, porque hay varios elementos que propiciamos para el pagos prontos, ¿no? Número uno, si hay un descuento si pagas un par de meses adelantado, hay ciertos beneficios y a partir de dejar de pagar en los primeros 10 días o en el mes completo que debes de pagar, empieza a haber un recargo del 15%. Y yo he procurado siempre avisar. Antes. Si pasa de esta fecha, tendremos que cobrarle un recargo del 15%, dando un monto de 100 y feria, 300, 500, 600 pesos que hay que pagar si no se cubre a tiempo. Y es recordar y mandarles un mensaje, y les mando un mensaje por correo y les intento llamar y les mando WhatsApp. Y cuando llegue el cobro del recargo, o cuando llegan los recargos porque pues se le fue 1 o 2 meses, ¡ay! De la nada, ¿no? De la nada me llegaron tantos pesos de recargo. No, es que no, porque esto y una serie de cosas, ¿no? Y yo me quedo, no te dije una y otra vez antes, preparándote, dándote las oportunidades, dándote la forma para que no llegara a este punto. Aquí Dios es con una y con otra y con otra y con otra advertencia, con un comentario, con una situación un poquito adversa. Dios te está dando unas señales para que te vuelvas a poner de pie, para que lo vuelvas a escoger a Él, para que te apartes del camino que estás siguiendo. Pero es nuestra decisión. Si tomamos ese tiempo y nos humillamos otra vez a Dios y nos volvemos a alinear con Él, y nada de esto tiene fruto. Yo estoy convencido de que si Salomón se hubiera vuelto a humillar a Dios, hubiera vuelto a hacer las cosas en orden, todo esto se acaba y continúa la dinastía increíble de David. Pero está en nuestras manos. Dios no es un de la nada, de repente. Dios te da advertencias, Dios te empieza a guiar y te dice, aguas, atención. Esos mensajes que estás mandándote con esta mujer no son amigables, están yendo a otro lado. Advertencia, cuidado. Tus hijos están tomando unas amistades un poquito que las pueden ir guiando a otro lado. Cuidado, Dios nos da advertencias. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Hay que hacerles caso, hay que humillarnos a Dios y volvernos a alinear a su voluntad. Bueno, que tengan un excelente jueves. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Familia Amistad Hermosillo. Que tengan un excelente jueves y nos vemos el día de mañana. No se la pierda.